El sol comenzaba a descender sobre el horizonte de Cabo San Lucas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que se reflejaban en las aguas tranquilas del mar de Cortés. Manuel Gutiérrez, un hombre de 52 años con la piel curtida por el sol y las manos callosas de quien ha pasado media vida sosteniendo una caña de pescar, ajustó su gorra desgastada y respiró profundamente el aire salado que tanto amaba. Para él, este muelle en particular, conocido localmente como El Viejo, no era simplemente un lugar de pesca, sino un santuario personal donde había encontrado paz durante los últimos 15 años desde que se mudó a esta región de Baja California Sur. El muelle se extendía unos 200 metros sobre las aguas cristalinas, una estructura de madera y metal que había resistido huracanes y el implacable paso del tiempo. A esta hora, cuando la mayoría de los turistas regresaban a sus hoteles para prepararse para la noche, quedaban pocos pescadores. Manuel prefería este momento del día, cuando el bullicio disminuía y podía sentir una conexión más íntima con el océano. «Va a ser una buena noche, lo presiento», murmuró para sí mismo mientras organizaba meticulosamente su equipo de pesca en la plataforma de madera. Había traído su mejor caña, un regalo de su esposa Carmela por su 40º cumpleaños, junto con varios tipos de carnada, incluido un cubo de sangre de pescado mezclada con entrañas que había preparado esa misma mañana. Los pescadores locales juraban que esta mezcla atraía a los peces más grandes, especialmente al atardecer, cuando las criaturas marinas se volvían más activas en sus hábitos alimenticios. Manuel no era un simple aficionado. Había crecido en un pequeño pueblo pesquero de Sinaloa, donde su padre le enseñó a respetar el mar y a entender sus ritmos. Después de décadas trabajando como contador en la Ciudad de México, el estrés de la urbe lo había llevado a buscar una vida más tranquila. La pensión anticipada y los ahorros de toda una vida le permitieron cumplir su sueño: una pequeña casa con vista al mar en Cabo San Lucas y días enteros dedicados a la pesca. «¿Vas a quedarte hasta tarde hoy, Manuel?», preguntó Joaquín, un pescador local de unos 60 años que recogía su equipo a unos metros de distancia. «Solo hasta que oscurezca un poco más», respondió Manuel con una sonrisa. «Quiero probar esta nueva mezcla. Dicen que los jureles están mordiendo bien esta semana». Joaquín asintió, pero su expresión reflejaba cierta preocupación. «Ten cuidado, amigo. Han avistado un tiburón grande cerca de la costa estos días. Probablemente sea solo un tiburón martillo pasando de largo, pero nunca está de más ser precavido». Manuel agradeció la advertencia con un gesto, aunque internamente no le dio mayor importancia. Los avistamientos de tiburones no eran infrecuentes en la zona, pero los ataques eran extremadamente raros. En todos sus años pescando, nunca había tenido un encuentro problemático. Los tiburones, pensaba él, tenían cosas mejores que hacer que preocuparse por un viejo pescador en un muelle. Cuando Joaquín y los otros pescadores se marcharon, Manuel quedó prácticamente solo en el extremo del muelle. A lo lejos, cerca de la orilla, un grupo de adolescentes jugaba en el agua poco profunda y algunos turistas caminaban por la playa recogiendo conchas. La tranquilidad del momento era precisamente lo que buscaba, ese estado casi meditativo que solo encontraba cuando estaba solo con su caña y el vasto océano frente a él. Con movimientos precisos, Manuel preparó su anzuelo con un trozo de calamar fresco y luego lo sumergió en el cubo de sangre de pescado. El líquido oscuro goteaba del cebo cuando lo lanzó con un movimiento experto de su caña. El anzuelo cayó silenciosamente a unos 30 metros del muelle, en una zona donde sabía que la profundidad aumentaba considerablemente y las corrientes traían buenas presas. Lo que Manuel desconocía era que a 3 kilómetros de la costa, un tiburón toro hembra de casi 3 metros de longitud nadaba paralelo a la playa. No era un visitante habitual de estas aguas. Los tiburones toro preferían normalmente las zonas más cálidas y turbias, cercanas a las desembocaduras de ríos. Sin embargo, este ejemplar había seguido a un banco de atunes pequeños que se desplazaban a lo largo de la costa y ahora navegaba en aguas más claras de lo que estaba acostumbrada. El tiburón no había comido en casi 3 días. Su naturaleza
Oportunista la mantenía constantemente en movimiento, buscando cualquier señal de una presa fácil. Los tiburones toro, a diferencia de otras especies, poseen una tolerancia única a las aguas dulces y salobres, lo que les permite adentrarse en ríos y estuarios. Esta adaptabilidad, combinada con su temperamento agresivo y su poderosa mandíbula, los convierte en uno de los tiburones más peligrosos para los humanos. La corriente cambió sutilmente, llevando consigo el olor difuso de la sangre de pescado que Manuel había arrojado al agua. Para el tiburón, este olor era como un faro en la oscuridad. Sus receptores sensoriales, altamente desarrollados, podían detectar concentraciones mínimas de sangre a grandes distancias. La criatura cambió de dirección inmediatamente, siguiendo el rastro con determinación instintiva. Mientras tanto, Manuel había comenzado a agitar suavemente su caña, creando pequeñas vibraciones en el agua para atraer más la atención de los peces. Era una técnica que había perfeccionado con los años, imitando el movimiento de un pez herido o desorientado. Ocasionalmente, arrojaba pequeñas cantidades de su mezcla de sangre al agua alrededor de su anzuelo, creando una nube de olor que se expandía con las corrientes. El sol ya había desaparecido casi por completo, dejando paso a un cielo violáceo donde las primeras estrellas comenzaban a ser visibles. Las luces del muelle, bombillas amarillentas espaciadas cada 10 metros, se encendieron automáticamente, creando círculos de luz tenue sobre las tablas de madera. En la orilla, las familias con niños habían desaparecido, y solo quedaban algunos pescadores nocturnos preparando sus equipos a lo largo de la playa. Manuel sintió un tirón en su línea y se enderezó con expectación. La tensión se mantuvo por unos segundos, pero luego se aflojó. «Solo está probando», pensó, ajustando ligeramente la posición de su caña. A veces, los peces grandes jugueteaban con el cebo antes de morder completamente. «Paciencia», se recordó a sí mismo. «La pesca es un ejercicio de paciencia». A unos 200 metros del muelle, el tiburón toro había acelerado su nado. El olor a sangre era más fuerte ahora, mezclado con las vibraciones que detectaba a través de su línea lateral, un órgano sensorial que recorre su cuerpo y le permite percibir movimientos en el agua. La combinación de estímulos desencadenó en el animal un estado conocido como frenesí alimenticio, un comportamiento instintivo donde la búsqueda de alimentos se vuelve compulsiva y agresiva. Manuel volvió a sentir un tirón, esta vez más fuerte, y sonrió mientras comenzaba a recoger lentamente la línea. La resistencia al otro extremo prometía un buen ejemplar. «Vamos a ver qué tenemos aquí», murmuró, disfrutando de la familiar sensación de anticipación. De repente, la tensión en la línea aumentó dramáticamente. La caña se dobló casi hasta el punto de ruptura, y Manuel tuvo que afirmar sus pies contra la barandilla del muelle para no ser arrastrado. «Dios mío», exclamó sorprendido por la fuerza inesperada. Esto no era un jurel ni ningún otro pez común que esperaba atrapar. La potencia al otro extremo de la línea sugería algo mucho más grande. El tiburón toro había mordido el anzuelo de Manuel, pero no por el cebo en sí. En su estado de frenesí, había atacado las vibraciones y el olor a sangre, mordiendo indiscriminadamente. El anzuelo se había clavado en la comisura de su boca, irritándola y provocando una reacción violenta. El depredador se sacudió furiosamente, intentando liberarse del objeto extraño que la había herido. La línea de Manuel, aunque resistente, no estaba diseñada para soportar la fuerza de un tiburón de ese tamaño. Con un chasquido audible, se rompió, enviando a Manuel tambaleándose hacia atrás en el muelle. «¡Carajo!», exclamó, recuperando el equilibrio y mirando con frustración el extremo roto de su línea. En el agua, el tiburón toro se quedó momentáneamente desorientado. El anzuelo seguía clavado en su boca y el dolor intensificaba su agitación. En lugar de alejarse, comenzó a nadar en círculos cada vez más cerrados alrededor del área donde había detectado la mayor concentración de sangre, directamente debajo del muelle donde estaba Manuel. Ignorante del peligro que acechaba, Manuel comenzó a preparar un nuevo anzuelo. La pérdida del equipo era molesta
pero formaba parte de los riesgos de la pesca. Debió ser un dorado grande, pensó, imaginando el pez que se había escapado. No era inusual perder un buen pez, y siempre había otra oportunidad. Mientras trabajaba, continuó arrojando pequeñas cantidades de su mezcla de sangre al agua, sin saber que estaba atrayendo aún más al ya agitado depredador. A unos 50 metros del muelle, Elena Vargas, una socorrista de 26 años que estaba terminando su turno, notó algo inusual en el agua. Una silueta oscura que parecía moverse en patrones circulares. Entrecerró los ojos en la creciente oscuridad, intentando identificar lo que veía. Elena había trabajado como socorrista en Cabo San Lucas durante 5 años y había aprendido a reconocer las señales de peligro en el agua. Algo en esos movimientos despertó su instinto profesional. Tomando sus binoculares, enfocó el área justo debajo del extremo del muelle. La visibilidad era limitada con la luz menguante, pero pudo distinguir claramente una aleta dorsal cortando la superficie ocasionalmente. «Tiburón», murmuró para sí misma, inmediatamente alerta. No, era la primera vez que veía tiburones en la zona, generalmente inofensivos tiburones de arrecife o martillo, pero algo en el comportamiento de este ejemplar parecía diferente, más errático. Elena sacó su radio. «Base, aquí Elena. Avistamiento. De tiburón cerca del muelle viejo. Parece agitado. Hay un pescador en el extremo. Voy a acercarme para advertirle». «Recibido, Elena», respondió una voz masculina. «¿Necesitas apoyo?» «Negativo por ahora. Solo mantén el canal abierto. Te informaré». Guardando la radio en su cinturón, Elena comenzó a caminar rápidamente hacia el muelle. La playa estaba relativamente vacía, pero aún había algunas personas disfrutando de la noche. «Disculpen», llamó a un grupo de turistas que se dirigían al agua. «Por favor, manténganse fuera del agua por ahora. Hemos avistado un tiburón». Los turistas asintieron, algunos con expresiones de alarma, otros con evidente decepción, pero todos respetaron la advertencia. Elena continuó su camino hacia el muelle, su mente evaluando la situación. No quería causar pánico innecesario, pero tampoco podía ignorar un tiburón que mostraba signos de agitación tan cerca de zonas donde había personas. Mientras tanto, Manuel había terminado de preparar su nuevo anzuelo. Esta vez usó un trozo más grande de cebo, esperando atraer al pez que se había escapado. Justo cuando se disponía a lanzar nuevamente, notó algo extraño en el agua directamente debajo de él. La superficie, que había estado relativamente tranquila, ahora mostraba pequeñas ondulaciones circulares, como si algo grande se moviera justo debajo. Curioso, Manuel se inclinó sobre la barandilla del muelle, entrecerrando los ojos para intentar ver mejor en la creciente oscuridad. Por un momento, no vio nada más que el reflejo de las luces del muelle en el agua. Luego, un escalofrío le recorrió la espina dorsal cuando distinguió claramente una silueta oscura y masiva que pasaba directamente debajo de sus pies. No tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, el agua explotó en una violenta erupción cuando el tiburón toro, impulsado por su poderosa cola, salió parcialmente de la superficie en un ataque frenético. Sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor del cubo de sangre que Manuel había dejado en el borde del muelle, arrastrándolo al agua junto con parte de la madera de la barandilla. Manuel cayó hacia atrás, golpeándose contra las tablas del muelle, momentáneamente aturdido por el repentino ataque. El cubo desapareció en las fauces del tiburón, pero el frenesí del animal no se calmó. Al contrario, el sabor de la sangre concentrada intensificó su agitación. Desorientado y extremadamente agresivo, el tiburón comenzó a embestir contra los pilares del muelle, sacudiendo toda la estructura. «Dios mío», exclamó Manuel, poniéndose de pie con dificultad. La violencia del ataque lo había dejado en shock. En sus décadas de pesca, nunca había presenciado algo semejante. El muelle se sacudía con cada embestida del tiburón, las maderas crujiendo peligrosamente bajo sus pies. Elena había llegado a la entrada del muelle cuando sintió las vibraciones. «¡Hey!»,
gritó al pescador que podía ver en la distancia. ¡Aléjese del borde! ¡Hay un tiburón! Manuel escuchó el grito, pero antes de que pudiera responder o moverse, el tiburón embistió nuevamente, esta vez con tal fuerza que parte de la barandilla donde él se apoyaba cedió. Manuel perdió el equilibrio y en un momento de horror puro sintió que caía hacia el agua oscura. El impacto con la superficie fue frío y desorientador. Manuel emergió tosiendo, el pánico apoderándose de él mientras intentaba orientarse en la oscuridad. ¡Ayuda!, gritó, pataleando para mantenerse a flote. Aunque sabía nadar, el shock y el miedo dificultaban sus movimientos. Elena vio al hombre caer y comenzó a correr por el muelle, sacando su radio mientras avanzaba. «Base, hombre al agua, el tiburón está activo, necesito apoyo inmediato. En el muelle viejo». «Unidades en camino», respondió la voz ahora tensa con urgencia. «Policía marítima notificada». Manuel intentó nadar hacia uno de los pilares del muelle para agarrarse, consciente de que necesitaba salir del agua lo más rápido posible. Podía sentir la presencia del tiburón, aunque no podía verlo en el agua oscura. Su corazón latía, tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho, y cada segundo en el agua se sentía como una eternidad. A 10 metros de distancia, el tiburón toro había detectado las vibraciones de Manuel pataleando en el agua. Para el depredador, desorientado y en estado de frenesí, estas señales representaban una presa potencial. Con un poderoso movimiento de su cola, se dirigió hacia la fuente de las vibraciones. Manuel apenas tuvo tiempo de notar la sombra que se aproximaba rápidamente por debajo de la superficie. Un instante después, sintió un dolor explosivo en su pierna derecha cuando las mandíbulas del tiburón se cerraron alrededor de su pantorrilla. El grito que emergió de su garganta fue primitivo, un aullido de dolor y terror absoluto. El tiburón sacudió violentamente su cabeza, un comportamiento típico usado para desgarrar trozos de carne de presas grandes. Para Manuel fue como si una fuerza sobrehumana intentara arrancarle la pierna. Sintió como los dientes, afilados como cuchillas, penetraban músculo y tendón, raspando contra el hueso. «¡Ayuda! ¡Por Dios, ayuda!», gritó, golpeando frenéticamente el agua, un acto instintivo para intentar ahuyentar al depredador. Elena había llegado al extremo del muelle y vio con horror la escena que se desarrollaba en el agua. La experiencia le había enseñado que saltar directamente no era la mejor estrategia. Sería convertirse en otra víctima potencial. En lugar de eso, tomó una decisión rápida y agarró una de las largas varas de pesca que Manuel había dejado en el muelle. «¡Aguante!», gritó al hombre que se debatía en el agua. «Golpee su nariz o sus agallas, son puntos sensibles». Manuel apenas registró el consejo a través de la niebla de dolor. Con una determinación nacida de la desesperación, logró asestar un puñetazo en lo que esperaba fuera el hocico del tiburón. El impacto envió una oleada de dolor por su brazo, pero también pareció sorprender momentáneamente al depredador, que aflojó ligeramente su mordida. Aprovechando ese instante, Manuel golpeó nuevamente, esta vez dirigiendo sus dedos hacia lo que creía eran las agallas del animal. El tiburón reaccionó violentamente, sacudiéndose y liberando temporalmente su pierna. Manuel intentó nadar frenéticamente hacia el pilar más cercano, dejando tras de sí una estela de sangre que se expandía en el agua oscura. Cada movimiento era una agonía. Su pierna destrozada apenas respondía, pero el terror le daba fuerzas sobrehumanas. Elena extendió la vara de pesca hacia él. «¡Agárrela!», gritó. «Vamos, usted puede». Manuel vio la vara y estiró su brazo con desesperación. Sus dedos rozaron el extremo, pero no lograron asirlo. «¡No alcanzo!», gritó, el pánico evidente en su voz. El tiburón, momentáneamente confundido por los golpes, había retrocedido unos metros, pero la sangre que emanaba de la herida de Manuel actuaba como un poderoso atrayente. El depredador comenzó a nadar en círculos, preparándose para un segundo ataque. En la orilla, las luces de los vehículos de emergencia comenzaban a ser visibles. Una lancha de la policía marítima
aceleraba desde el puerto cercano, sus luces azules parpadeando en la oscuridad creciente. Elena sabía que tenían que actuar rápido. «Voy a lanzarle un salvavidas», gritó, corriendo hacia la estación de emergencia que había en el muelle. Arrancó el aro salvavidas naranja de su soporte y volvió rápidamente al borde. «¡Prepárese!». Calculando la distancia, lanzó el salvavidas con todas sus fuerzas. El aro cayó a apenas 1 metro de Manuel, que nadó desesperadamente hacia él, consciente de que el tiburón podría atacar nuevamente en cualquier momento. Sus manos se cerraron alrededor del salvavidas justo cuando sintió una presencia debajo de él. El tiburón había regresado, atraído por la sangre y los movimientos erráticos. «¡Rápido! ¡Está volviendo!», gritó Manuel, el terror puro evidente en su voz. Elena comenzó a tirar de la cuerda conectada al salvavidas, intentando acercar a Manuel al muelle lo más rápido posible. Otros 2 socorristas habían llegado y se unieron a ella, aumentando la velocidad con la que podían retirar al pescador del agua. Manuel sintió cómo el salvavidas se movía hacia el muelle, pero también notó con horror cómo la sombra debajo de él se hacía más grande a medida que el tiburón ascendía. Por un instante terrible, supo que no iba a lograrlo. El tiburón toro emergió del agua con la boca abierta, sus múltiples filas de dientes expuestos en una imagen que perseguiría a Manuel en sus pesadillas durante años. Esta vez, las mandíbulas se cerraron alrededor de su cadera y parte de su abdomen bajo. El dolor fue indescriptible, como si 1000 cuchillos al rojo vivo penetraran simultáneamente en su carne. Manuel gritó hasta que sintió que su garganta se desgarraba, pero no soltó el salvavidas. Era su única esperanza. «¡Tiren! ¡Por Dios, tiren!», suplicó entre gritos de agonía. Los socorristas redoblaron sus esfuerzos, jalando la cuerda con todas sus fuerzas. El tiburón, que había logrado asegurar su mordida, era arrastrado parcialmente hacia la superficie mientras se negaba a soltar a su presa. Por un momento espantoso, se convirtió en un macabro tira y afloja, con Manuel atrapado en medio. La presión en su cuerpo era insoportable, sintiendo cómo sus músculos y tejidos se desgarraban entre las fuerzas opuestas. Desde la lancha, que se aproximaba rápidamente, un oficial de la Policía Marítima evaluó la situación y tomó una decisión. Desenfundando su arma reglamentaria, apuntó cuidadosamente y disparó 3 veces hacia el agua, cerca de donde el tiburón mantenía su agarre. Los disparos no dieron directamente en el animal, pero el impacto en el agua y el sonido parecieron desorientarlo. Con una última sacudida violenta que arrancó un trozo de carne del costado de Manuel, el tiburón finalmente soltó su presa y se sumergió en las profundidades. El súbito alivio de la presión hizo que los socorristas cayeran hacia atrás en el muelle, arrastrando a Manuel con ellos. Cuando finalmente lograron subirlo, el horror de sus heridas se hizo evidente bajo las luces amarillentas. La pierna derecha de Manuel estaba prácticamente destrozada desde la rodilla hasta el tobillo, con el hueso expuesto en varios lugares. Su costado derecho y parte de su abdomen bajo presentaban una herida masiva, con tejido desgarrado y sangre brotando profusamente. «¡Necesitamos torniquetes! ¡Ahora!», gritó Elena, rasgando su propia camiseta para improvisar uno alrededor del muslo de Manuel, intentando detener la hemorragia de su pierna. Manuel apenas estaba consciente, sus ojos desenfocados mirando al cielo nocturno. Sus labios se movían, pero solo gemidos incoherentes salían de ellos. Estaba entrando en shock hipovolémico debido a la pérdida masiva de sangre. La lancha de la Policía Marítima se había acercado al muelle y 2 oficiales subieron rápidamente para ayudar. Uno de ellos, el sargento Luis Mendoza, tenía entrenamiento médico avanzado. «Hay que estabilizarlo antes de moverlo», dijo con autoridad, arrodillándose junto a Manuel. Rápidamente evaluó las heridas y asintió, aprobando el torniquete que Elena había aplicado. «Buen trabajo. Necesitamos otro para el abdomen». Mientras trabajaban frenéticamente para estabilizar a Manuel, la noticia del ataque se había extendido. Una pequeña multitud se había reunido en la playa,
mantenida a distancia por oficiales de policía que habían llegado por tierra. Entre ellos Carmela, la esposa de Manuel, que había sido notificada por un vecino que presenció el inicio del incidente. «Manuel, Dios mío, Manuel», gritaba desesperadamente, intentando acercarse al muelle. Un oficial la detuvo gentilmente. «Señora, por favor, los paramédicos están trabajando. Le prometo que están haciendo todo lo posible». Intentó calmarla, aunque su propio rostro reflejaba la gravedad de la situación. En el muelle, el sargento Mendoza y los socorristas habían logrado controlar parcialmente la hemorragia, pero Manuel necesitaba urgentemente atención hospitalaria. «Ya está estabilizado lo mejor que podemos, pero tenemos que moverlo ya», dijo Mendoza. «La ambulancia tardará en llegar hasta aquí. Lo llevaremos en la lancha. Será más rápido llegar al hospital desde el puerto». Con extremo cuidado, colocaron a Manuel en una tabla espinal que habían traído de la estación de socorristas. Lo aseguraron con correas y, trabajando en coordinación, lo trasladaron de la inestable superficie del muelle a la lancha policial. Elena saltó a la embarcación junto con ellos. «Soy paramédica certificada», informó, sin que nadie cuestionara su decisión de acompañarlos. La lancha se alejó del muelle a toda velocidad, sus luces azules cortando la oscuridad, mientras se dirigía hacia el puerto principal de Cabo San Lucas, donde una ambulancia ya los esperaba. En el agua teñida de rojo alrededor del muelle, el tiburón toro había desaparecido en las profundidades. Desorientado por los disparos y parcialmente saciado con la carne que había arrancado, el depredador se alejaba lentamente, dejando tras de sí un rastro de destrucción que cambiaría para siempre la vida de Manuel Gutiérrez y alteraría la percepción de seguridad de toda la comunidad costera. La lancha de la policía marítima cortaba las aguas oscuras a máxima velocidad, cada ola que golpeaba el casco enviando dolorosas sacudidas a través del cuerpo destrozado de Manuel. Elena mantenía una presión constante sobre las heridas, sus manos y brazos cubiertos de sangre hasta los codos. El sargento Mendoza verificaba constantemente los signos vitales, su rostro volviéndose más tenso con cada minuto que pasaba. «Está entrando en shock profundo», informó, checando el pulso cada vez más débil y errático. «Necesitamos llegar». «Ya sé». El operador de la lancha, el oficial Ramírez, manejaba la embarcación con habilidad experta, encontrando el balance entre la máxima velocidad posible y la estabilidad necesaria para no empeorar el estado del herido. «3 minutos para el puerto», anunció esquivando una boya con un giro preciso. Manuel había perdido la conciencia poco después de ser subido a la lancha, un pequeño acto de misericordia que lo alejaba temporalmente del dolor insoportable. Su respiración era superficial y laboriosa, y su piel había adquirido un tono grisáceo, señal inequívoca de la masiva pérdida de sangre. Elena recitaba mentalmente todos los protocolos de primeros auxilios que conocía, aplicando presión donde podía, monitoreando la respiración, hablándole a Manuel aunque sabía que no podía oírla. «Resista, señor, ya casi llegamos, no se rinda ahora». En el puerto, las luces de emergencia de una ambulancia ya parpadeaban y un equipo de paramédicos esperaba con una camilla. La noticia del ataque se había transmitido por radio y el Hospital General de Cabo San Lucas ya estaba preparando un quirófano de emergencia. La lancha redujo velocidad al entrar al puerto, maniobró hábilmente hasta el muelle designado donde los paramédicos ya estaban posicionados. Con movimientos coordinados que evidenciaban un entrenamiento riguroso, transfirieron a Manuel de la lancha a la camilla en tierra firme. Hombre de aproximadamente 50 años, ataque de tiburón, heridas graves en pierna derecha y abdomen lateral derecho, informó Elena rápidamente al paramédico principal mientras corrían hacia la ambulancia. Pérdida masiva de sangre, posible daño a órganos internos, signos de shock hipovolémico avanzado. El paramédico asintió, absorbiendo la información mientras conectaba a Manuel a monitores portátiles que inmediatamente comenzaron a emitir pitidos alarmantemente irregulares. «¿Grupo sanguíneo?» «Desconocido», respondió Elena, maldiciendo mentalmente la falta de esa información crítica.
Tendremos que usar O negativo hasta identificarlo, decidió el paramédico, mientras su compañero insertaba una vía intravenosa en el brazo de Manuel y comenzaba la administración de fluidos. Las puertas de la ambulancia se cerraron y el vehículo partió con sirenas aullando hacia el hospital, que afortunadamente estaba a solo 10 minutos del puerto. Elena se quedó en el muelle, repentinamente consciente del agotamiento físico y emocional que la invadía. Sus manos temblaban ligeramente mientras el sargento Mendoza le ofrecía una botella de agua. «Hiciste un trabajo excepcional», dijo el oficial, su voz cargada de respeto profesional. «Ese hombre tiene una oportunidad gracias a ti». Elena asintió mecánicamente, tomando pequeños sorbos de agua. «¿Sabes su nombre completo?» Su esposa estaba en la playa, pero no pude hablar con ella. «Manuel Gutiérrez», respondió Mendoza. «Es un pescador conocido en la zona. Vive con su esposa Carmela cerca de Playa El Médano. Ya envié a un oficial para que la lleve al hospital». Elena cerró los ojos por un momento, visualizando el horror en el rostro de Carmela cuando había intentado acercarse al muelle. Los ataques de tiburón eran extremadamente raros, pero cuando ocurrían, devastaban no solo a la víctima directa, sino a familias enteras, comunidades completas. En el Hospital General de Cabo San Lucas, un equipo médico esperaba la llegada de Manuel, la doctora Lucía Fernández, cirujana con experiencia en trauma. Examinaba las notas que le habían enviado por el sistema de emergencias. «Preparen 4 unidades de O negativo para inicio», ordenó a una enfermera. «Y necesito al doctor Vargas de vascular aquí inmediatamente». Cuando la ambulancia llegó, el equipo de trauma entró en acción con la precisión de una máquina bien aceitada. Trasladaron a Manuel directamente a la sala de trauma, donde la doctora Fernández realizó una evaluación rápida pero exhaustiva. «Necesitamos cirugía inmediata», determinó después de evaluar las heridas. «Tiene desgarros masivos en el cuadrante inferior derecho del abdomen, con posible daño a intestino y riñón derecho. La pierna...». Hizo una pausa, su expresión profesional ocultando la gravedad de lo que veía. «La pierna tiene daño vascular extenso, fractura compuesta de tibia y peroné, y pérdida significativa de tejido muscular». El doctor Vargas, quien acababa de llegar, examinó la extremidad destrozada. «Intentaremos salvarla, pero las probabilidades son bajas. La prioridad es estabilizarlo y tratar las lesiones abdominales». Manuel fue trasladado inmediatamente al quirófano, donde un equipo de 6 profesionales médicos trabajaría durante las siguientes 7 horas para intentar salvar su vida. Mientras tanto, Carmela Gutiérrez llegaba al hospital, su rostro una máscara de terror y desesperación. Un oficial de policía la acompañaba, intentando brindarle algún tipo de consuelo que sonaba hueco incluso para él. «Mi marido. Necesito ver a mi marido», repetía Carmela, su voz quebrada por el llanto. Una trabajadora social se acercó a ella tomándola gentilmente del brazo. «Señora Gutiérrez, su esposo está en cirugía ahora mismo. Los mejores médicos están con él. ¿Podría acompañarme? Necesitamos algo de información mientras esperamos». En las siguientes horas, la sala de espera se fue llenando gradualmente. Amigos de la pareja, vecinos que habían escuchado la noticia, pescadores que conocían a Manuel, todos reunidos en un silencioso vigilia. Entre ellos estaba Joaquín, el pescador que había advertido a Manuel sobre el tiburón antes de marcharse. Su rostro reflejaba una culpabilidad que, aunque irracional, lo carcomía por dentro. Debería haber insistido más, debería haberse quedado con él. A la medianoche, las noticias sobre el ataque ya se habían extendido por todo Cabo San Lucas y más allá. Reporteros esperaban fuera del hospital, mantenidos a distancia por la seguridad. La policía marítima había emitido una alerta temprana cerrando todas las playas en un radio de 5 kilómetros alrededor del muelle donde ocurrió el ataque, y embarcaciones de vigilancia patrullaban la costa en busca del tiburón. A unos 20 kilómetros mar adentro, el tiburón toro nadaba lentamente, alejándose de la costa. El frenesí alimenticio había pasado y ahora el animal se movía siguiendo corrientes profundas
que la llevarían lejos de la zona. En sus mandíbulas aún quedaban pequeños trozos de tejido humano, y el anzuelo seguía clavado en la comisura de su boca, un recuerdo metálico del encuentro que eventualmente se oxidaría y caería, o quizás permanecería con ella hasta su muerte años después. En el quirófano, la doctora Fernández y su equipo luchaban por estabilizar a Manuel. Las lesiones eran incluso peores de lo que habían evaluado inicialmente. El desgarro abdominal había afectado parte del intestino delgado, dañado el riñón derecho y lacerado el hígado. La pérdida de sangre era masiva y ya habían administrado 8 unidades, prácticamente reemplazando todo el volumen sanguíneo del paciente. Presión cayendo nuevamente, informó una enfermera, su voz tensa. Otra unidad de plasma y preparen. El carro de paro por si acaso, ordenó la doctora Fernández, sin levantar la vista de la cavidad abdominal donde trabajaba meticulosamente para reparar los vasos dañados. El doctor Vargas, mientras tanto, había tomado la difícil decisión después de consultar con el equipo. La pierna no es salvable, anunció. El daño vascular es demasiado extenso y la infección es un riesgo demasiado grande. Recomiendo amputación por encima de la rodilla. La doctora Fernández asintió con gravedad. Proceda. Necesitamos concentrarnos en mantenerlo con vida. Podemos discutir prótesis más adelante. A las 3 de la madrugada, después de casi 7 horas de cirugía intensa, Manuel fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Había sobrevivido a la operación, pero su estado seguía siendo extremadamente crítico. La pierna derecha había sido amputada 15 centímetros por encima de la rodilla. Su abdomen estaba cerrado temporalmente con un sistema especial que permitiría revisiones posteriores, y múltiples tubos y cables conectaban su cuerpo a máquinas que monitoreaban y asistían sus funciones vitales. La doctora Fernández, exhausta pero profesional como siempre, se dirigió a la sala de espera donde Carmela y al menos 20 personas más aguardaban. Al ver a la médica, todos se pusieron de pie, un silencio tenso llenando el espacio. «Señora Gutiérrez», comenzó la doctora, sentándose junto a Carmela y tomando sus manos. «Su esposo ha sobrevivido a la cirugía, pero debo ser honesta. Su condición es extremadamente crítica. Las próximas 48 horas serán determinantes». Con la mayor delicadeza posible, explicó la extensión de las lesiones y la necesidad de la amputación. Carmela escuchaba con los ojos muy abiertos, asintiendo mecánicamente, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Puedo verlo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Brevemente», concedió la doctora Fernández. «Está inconsciente y lo mantendremos así para facilitar su recuperación, pero puede estar con él unos minutos». Cuando Carmela entró a la UCI y vio a Manuel, un sollozo involuntario escapó de su garganta. El hombre fuerte y vital que había salido de casa esa tarde para disfrutar de su pasatiempo favorito era ahora una figura pálida y disminuida, rodeada de máquinas con vendajes cubriendo gran parte de su cuerpo. Se acercó temblorosa y tomó su mano, la única parte de él que parecía indemne. «Estoy aquí, mi amor», susurró, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Estoy aquí y vamos a superar esto juntos. Eres fuerte. Siempre has sido el más fuerte de los dos. Por favor, no me dejes». Mientras Carmela velaba brevemente por su esposo, en la estación de policía marítima de Cabo San Lucas se llevaba a cabo una reunión de emergencia. El capitán Alejandro Ruiz había convocado a su equipo, junto con representantes de turismo, protección civil y un biólogo marino de la Universidad Nacional Autónoma de México, que casualmente estaba en la ciudad realizando investigaciones. «Doctor Fuentes, necesitamos su evaluación profesional», dijo el capitán después de revisar los informes del ataque. «¿Estamos ante una situación de tiburón rogue que requiera medidas drásticas o fue un incidente aislado?» El doctor Pablo Fuentes, un hombre de unos 40 años con barba entrecana y aspecto pensativo, consideró cuidadosamente su respuesta. Los tiburones rogue eran un concepto más mítico que científico,
pero entendía la preocupación subyacente. Representaba este tiburón en particular una amenaza continua que justificara intentar cazarlo. Basado en las descripciones, estamos hablando de un tiburón toro, probablemente hembra por el tamaño reportado, comenzó. Son conocidos por su agresividad y territorialidad, pero no es común verlos en estas aguas. Lo más probable es que este ejemplar estuviera siguiendo corrientes de alimentación inusuales, quizás debido a cambios en los patrones de las corrientes marinas que hemos estado observando en los últimos meses. Hizo una pausa considerando cómo explicar la situación sin crear pánico innecesario ni minimizar el peligro. El comportamiento descrito sugiere un frenesí alimenticio desencadenado por la sangre en el agua y las vibraciones. No es un comportamiento dirigido específicamente contra humanos, sino una respuesta instintiva a estímulos que confundieron al animal. En mi opinión profesional, lo más probable es que este tiburón ya se haya alejado de la costa. El representante de turismo, visiblemente preocupado por las implicaciones económicas del ataque, intervino. ¿Entonces recomienda que no organicemos una cacería? El doctor Fuentes asintió. Exactamente, una cacería sería contraproducente. Primero, las probabilidades de encontrar específicamente ese tiburón son extremadamente bajas. Segundo, el Lindon-Synthesis, uso de métodos como el chumming para atraer tiburones podría, paradójicamente, aumentar el riesgo al atraer más depredadores a aguas costeras. ¿Qué medidas recomienda entonces?, preguntó el capitán Ruiz. Mantener las playas cerradas por 48-72 horas, realizar vigilancia aérea y marítima sin intentar atraer tiburones, instruir a pescadores para que eviten usar cebo de sangre por al menos una semana y lanzar una campaña rápida de concientización sobre seguridad en el agua. La reunión continuó hasta el amanecer, estableciendo protocolos y coordinando esfuerzos entre las diferentes agencias. La noticia del ataque ya había sido recogida por medios nacionales e incluso internacionales, y todos eran conscientes de que su respuesta sería escrutada cuidadosamente. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte de Cabo San Lucas, iluminando las aguas tranquilas que no daban indicio del horror ocurrido la noche anterior, Manuel Gutiérrez luchaba por su vida en la UCI. Su cuerpo había sufrido un trauma severo, y aunque los médicos habían hecho todo lo humanamente posible, la batalla estaba lejos de terminar. Las primeras 24 horas después de la cirugía fueron críticas. Manuel sufrió 2 episodios de arritmia cardíaca que requirieron intervención médica urgente, y sus riñones comenzaron a mostrar signos de fallo debido al shock. La doctora Fernández ordenó diálisis de emergencia y ajustó continuamente los medicamentos para mantener su presión arterial. Carmela apenas dejaba el hospital, durmiendo en breves lapsos en una silla junto a la cama de su esposo. Amigos y vecinos se turnaban para traerle comida y ropa limpia, formando un sistema de apoyo silencioso pero efectivo que la sostenía en los momentos más oscuros. Al tercer día, contra todo pronóstico, Manuel comenzó a mostrar signos de estabilización. Sus valores renales mejoraron ligeramente. La fiebre que había desarrollado comenzó a ceder ante los potentes antibióticos y su presión sanguínea se estabilizó lo suficiente para reducir la medicación vasoactiva. «Está luchando», comentó la doctora Fernández a Carmela durante una de sus rondas. «Es un hombre muy fuerte». «Siempre lo ha sido», respondió Carmela, una pequeña chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados por primera vez en días. «Desde que lo conocí, nunca se ha rendido ante nada». Al quinto día, los médicos comenzaron a reducir gradualmente la sedación. Era un proceso delicado. Querían que Manuel recuperara la consciencia, pero temían que el shock de despertar y descubrir su nueva realidad pudiera provocar una recaída. «Señora Gutiérrez», explicó la doctora Fernández, «es importante que esté preparada. El despertar no será instantáneo, sino gradual, y cuando su esposo sea consciente de su situación, especialmente de la amputación, puede tener reacciones intensas. Tenemos apoyo psicológico listo para ambos». Carmela asintió.
apretando la mano de Manuel que sostenía constantemente. Lo entiendo. Estaré con él a cada paso. El proceso de despertar tomó casi 24 horas. Primero fueron pequeños movimientos, parpadeos, cambios en el ritmo respiratorio. Luego, breves momentos de conciencia confusa, donde Manuel abría los ojos pero no parecía realmente ver nada. Carmela y el personal médico le hablaban constantemente, anclándolo a la realidad con voces familiares y palabras tranquilizadoras. Finalmente, al atardecer del 6º día, Manuel abrió los ojos y realmente vio a Carmela. Su mirada, aunque neblinosa por los medicamentos, mostró reconocimiento. «Carmela», articuló con dificultad, su voz ronca por el tubo endotraqueal que había sido retirado el día anterior. «Sí, mi amor», respondió ella, las lágrimas brotando instantáneamente. «Estoy aquí. Estás en el hospital, pero estás mejorando». Manuel intentó moverse y un gemido de dolor escapó de sus labios. La confusión cruzó su rostro mientras intentaba comprender la situación. Sus ojos recorrieron la habitación, notando los equipos médicos, los vendajes, las vías intravenosas. Luego, su mirada se detuvo en sus piernas, o más precisamente, en el espacio vacío donde debería estar parte de su pierna derecha. Su rostro reflejó una secuencia de emociones: confusión, negación, horror y finalmente un profundo dolor que iba más allá de lo físico. Intentó hablar, pero solo surgieron sonidos incoherentes mientras gruesas lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «El tiburón», logró articular finalmente, los recuerdos regresando en oleadas fragmentadas pero vívidas. Carmela sostuvo su mano con más fuerza. «Sí, hubo un accidente con un tiburón, pero estás vivo, Manuel. Estás vivo, y eso es lo que importa ahora». La doctora Fernández, que había sido llamada tan pronto como Manuel mostró signos de conciencia coherente, entró en la habitación con pasos suaves pero seguros. Con calma profesional mezclada con genuina compasión, explicó a Manuel su situación médica, el procedimiento que habían realizado y las expectativas para su recuperación. No minimizó los desafíos que enfrentaría, pero tampoco le quitó la esperanza. «Señor Gutiérrez, ha sobrevivido a algo que muy pocos logran. Su recuperación será larga y difícil, pero basado en la fortaleza que ha mostrado hasta ahora, tengo plena confianza en que logrará adaptarse y retomar una vida plena». Manuel escuchaba en silencio, ocasionales lágrimas escapando de sus ojos. Cuando la doctora terminó, simplemente asintió y cerró los ojos, agotado por la sobrecarga emocional y física. Los días siguientes establecieron un patrón. Manuel alternaba entre periodos de estoica determinación, donde seguía todas las instrucciones médicas al pie de la letra y hablaba de adaptarse a su nueva realidad, y profundos episodios de depresión donde se sumía en un silencio inquietante o estallaba en arranques de ira y frustración. El psicólogo del hospital, Dr. Rojas, comenzó a visitarlo diariamente. Las primeras sesiones fueron difíciles. Manuel se resistía a hablar de sus sentimientos, prefiriendo discutir aspectos prácticos de su recuperación física. «No necesito hablar de cómo me siento», le dijo a Rojas durante su tercera sesión. «Necesito aprender a caminar de nuevo, a valerme por mí mismo. Lo demás no importa». «Todo importa, señor Gutiérrez», respondió pacientemente el psicólogo. «Su cuerpo está sanando, pero también necesita sanar su mente. El trauma que ha sufrido no es solo físico». Poco a poco, Manuel comenzó a abrirse. Habló del terror absoluto que sintió durante el ataque, de la impotencia, de cómo en esos momentos pensó que nunca volvería a ver a Carmela. Habló de sus pesadillas recurrentes, donde se veía atrapado en el agua oscura, la sombra acercándose una y otra vez. «Cada vez que cierro los ojos, lo veo», confesó en una sesión particularmente intensa. Esos ojos negros sin vida y los dientes. Dios mío, los dientes. A las 2 semanas del ataque, Manuel fue trasladado de la UCI a una habitación regular.
Sus heridas abdominales estaban sanando bien y el muñón de su pierna amputada, aunque aún doloroso, no mostraba signos de infección. Los médicos consideraban que su recuperación física estaba progresando notablemente bien, dadas las circunstancias. La noticia del ataque se había convertido en un tema nacional. Periodistas intentaban constantemente obtener entrevistas con Manuel o su familia, y aunque la administración del hospital mantenía un cordón protector, la presión mediática era evidente. La historia del pescador atacado por un tiburón había capturado la imaginación del público, y cada pequeña actualización sobre su estado se convertía en noticia. El doctor Fuentes, el biólogo marino, visitó a Manuel aproximadamente 3 semanas después del ataque. Había estado colaborando con las autoridades en la implementación de medidas de seguridad en las playas locales y sentía que debía ofrecer a Manuel algo que quizás ningún otro podía: comprensión sobre la criatura que lo había atacado. Después de presentarse y explicar su especialidad, Fuentes abordó directamente el tema. Señor Gutiérrez, entiendo que esto puede ser difícil, pero pensé que quizás querría entender mejor lo que ocurrió aquella noche desde una perspectiva científica. Manuel lo miró largamente antes de responder. ¿Quiere decirme por qué ese monstruo me atacó? Fuentes negó suavemente con la cabeza. No era un monstruo, señor Gutiérrez. Era un animal siguiendo instintos desarrollados a lo largo de millones de años de evolución. Con cuidado y respeto, el biólogo explicó la naturaleza de los tiburones toro, su comportamiento alimenticio, los desencadenantes de frenesí y cómo la combinación de sangre en el agua, vibraciones y la hora del día crearon una tormenta perfecta de circunstancias. No lo atacó por maldad o porque lo eligiera específicamente a usted, explicó. Fue una convergencia de factores que desencadenaron una respuesta instintiva. El tiburón no es más malo que un huracán o un terremoto. Manuel escuchó en silencio, su rostro inexpresivo. Cuando Fuentes terminó, permaneció callado por varios minutos. «¿Sabe, doctor?», dijo finalmente. «Entiendo lo que dice. Intelectualmente, lo entiendo. Pero cada noche, cuando las pesadillas vienen, no veo un animal siguiendo instintos. Veo muerte. Veo algo que quería devorarme». «Es perfectamente comprensible», respondió Fuentes con simpatía. «No estoy aquí para cambiar cómo se siente sobre lo que ocurrió. Solo pensé que entender podría ser un pequeño paso en su proceso». Antes de marcharse, Fuentes dejó con Manuel algunos artículos y un libro sobre tiburones, en caso de que algún día quisiera leerlos. «El conocimiento no borra el trauma, pero a veces ayuda a ponerlo en perspectiva», dijo. Al mes del ataque comenzó la terapia física intensiva. Manuel enfrentaba el desafío de reaprender a moverse, a equilibrarse, a realizar tareas cotidianas que antes daba por sentadas. Los primeros intentos con las muletas fueron frustrantes. Se caía frecuentemente y cada caída era un doloroso recordatorio de lo que había perdido. «No puedo hacerlo», gritó durante una sesión particularmente difícil, lanzando una muleta contra la pared. «Esto es inútil, mírenme, soy medio hombre». Su terapeuta físico, un joven llamado Javier que había trabajado con muchos amputados, recogió tranquilamente la muleta y se la devolvió. «Con todo respeto, señor Gutiérrez, eso es basura», dijo con calma pero firmeza. «He visto a personas con amputaciones bilaterales correr maratones. He visto a gente sin brazos pintar obras maestras. Usted no es medio hombre. Es un hombre completo que está aprendiendo a usar su cuerpo de una nueva manera». Algo en la franqueza de Javier conectó con Manuel. A partir de ese día su determinación se fortaleció. Los progresos seguían siendo lentos y dolorosos, pero cada pequeño avance, mantenerse en pie sin apoyo por 30 segundos, dar 10 pasos seguidos sin caerse, subir un escalón, se convertía en una victoria celebrada. Casi 6 semanas después del ataque, los médicos consideraron que Manuel estaba lo suficientemente recuperado para ser dado de alta. Su herida abdominal había sanado notablemente bien, con cicatrices que serían permanentes,
pero sin complicaciones graves. El muñón estaba cicatrizando adecuadamente y en unos meses estaría listo para la colocación de una prótesis. El día antes de su salida del hospital, Elena Vargas, la socorrista que había coordinado su rescate inicial, vino a visitarlo. No se habían visto desde aquella noche fatídica, aunque Carmela le había contado a Manuel sobre el papel crucial que Elena había jugado en salvarle la vida. El encuentro fue emocionalmente intenso para ambos. Elena vio por primera vez al hombre que había rescatado consciente y hablando, tan diferente de la figura ensangrentada y al borde de la muerte que recordaba. Manuel, por su parte, finalmente pudo poner un rostro al nombre que Carmela había mencionado tantas veces con gratitud. «Le debo mi vida», dijo Manuel, tomando las manos de Elena entre las suyas. «Usted luchó», respondió ella, visiblemente emocionada. «Yo solo hice mi trabajo». Conversaron durante casi una hora. Elena le contó detalles de aquella noche que él no recordaba o que había experimentado desde una perspectiva muy diferente. Para Manuel, escuchar el relato desde el punto de vista de su rescatista fue extrañamente terapéutico, como si completara partes faltantes de un rompecabezas traumático en su memoria. Antes de marcharse, Elena le entregó una pequeña bolsa. «Pensé que quizás querría esto de vuelta. La encontramos en el muelle después de todo». Dentro de la bolsa estaba la gorra de pescador de Manuel, desgastada y decolorada por el sol, que había llevado fielmente durante años. De alguna manera, ese simple objeto personal se convirtió en un símbolo poderoso. Algo que conectaba su vida anterior con la que estaba por venir. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, pero la emoción en su voz transmitía mucho más. El día que Manuel regresó a casa fue tanto un final como un comienzo. Un final para la fase hospitalaria de su recuperación y el comienzo de una nueva vida a la que tendría que adaptarse. Carmela había reorganizado su pequeña casa para facilitar su movilidad, moviendo muebles para crear pasillos más anchos, instalando barras de apoyo en el baño, reubicando objetos esenciales para que estuvieran al alcance desde una silla de ruedas. Los primeros días en casa fueron un ajuste difícil. Los espacios familiares parecían ahora extraños y desafiantes. Tareas simples como ducharse se convertían en operaciones logísticas complejas. La frustración era una compañera constante. «No quiero que me ayudes con todo», le dijo a Carmela la tercera noche, cuando ella intentaba asistirlo para acostarse. «Necesito aprender ya a hacer esto solo». «Lo sé», respondió ella con suavidad, «pero también necesitas permitirte recibir ayuda a veces. No es debilidad, es adaptación». Manuel asistía regularmente a terapia física y sesiones con el psicólogo. Los avances físicos eran visibles. Cada semana podía hacer algo que la semana anterior parecía imposible. El progreso emocional era menos lineal, con días buenos seguidos de retrocesos, donde la depresión y la ira regresaban con intensidad. Las pesadillas continuaban, aunque gradualmente disminuían en frecuencia. En ellas siempre estaba en el agua oscura, siempre veía la sombra acercándose, siempre sentía el dolor desgarrador de las mandíbulas cerrándose sobre su carne. Despertaba gritando, empapado en sudor frío, y Carmela lo sostenía hasta que los temblores cesaban. 2 meses después del ataque, Manuel tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a su psicólogo. Quería volver al mar, no para pescar, no todavía, sino simplemente para sentarse en la playa y mirar las olas. «Necesito enfrentarlo», explicó a Carmela cuando ella expresó preocupación. «No puedo pasar el resto de mi vida temiendo algo que cubre 2/3 del planeta, especialmente viviendo donde vivimos». La primera visita a la playa fue breve y tensa. Manuel se sentó en su silla de ruedas a varios metros de donde comenzaba la arena, su cuerpo rígido, sus nudillos blancos de apretar los reposabrazos. No habló durante los 15 minutos que estuvieron allí, y cuando finalmente pidió regresar a casa, su rostro estaba pálido y sudoroso. Pero regresó al día siguiente, y al siguiente. Cada día un poco más cerca del agua, cada día quedándose un poco más tiempo.
Era una forma de exposición terapéutica autoimpuesta, dolorosa pero necesaria. En su cuarta visita, un niño de unos 6 años se acercó curioso a su silla de ruedas. «¿Qué le pasó a tu pierna, señor?», preguntó con la franqueza propia de la infancia. Antes de que Carmela pudiera intervenir con una disculpa, Manuel respondió con calma: «Un tiburón me la mordió mientras pescaba». Los ojos del niño se agrandaron con asombro. «¿Un tiburón de verdad? ¿Como en las películas?». Manuel consideró la pregunta por un momento. «No exactamente como en las películas. Los tiburones reales no son monstruos, son solo animales peligrosos, como un oso o un león». «¿Y te dolió mucho?». «Sí», respondió Manuel honestamente. «Dolió mucho, todavía duele a veces». «¿Y tienes miedo de volver al agua?». La pregunta tan simple y directa llegó al núcleo de lo que Manuel estaba intentando superar. «Sí», admitió, «tengo miedo, pero estoy trabajando en ello». De alguna manera, esa breve conversación con un niño curioso le proporcionó a Manuel una claridad que semanas de terapia formal no habían logrado. No tenía que superar completamente su miedo. No tenía que fingir que el trauma no existía. Solo tenía que encontrar la manera de vivir con ello, de no permitir que definiera completamente quién era ahora. A los 3 meses, Manuel fue evaluado para una prótesis. El proceso de medición, prueba y ajuste tomó varias semanas, durante las cuales su determinación fue puesta a prueba repetidamente. La primera vez que intentó caminar con la prótesis, cayó después de solo 2 pasos. La frustración amenazó con abrumarlo, pero algo había cambiado en su perspectiva. «2 pasos hoy», dijo a Javier, su terapeuta, mientras se levantaba para intentarlo nuevamente. «Mañana serán 3». Paso a paso, literalmente, Manuel reconstruía su vida. La prótesis se hacía cada día menos extraña, aunque nunca dejó de ser consciente de ella. Aprendió técnicas para minimizar el dolor y la incomodidad, para adaptarse a diferentes terrenos, para caer de manera segura cuando era necesario. 4 meses después del ataque, Manuel se sentó en la playa, no en una silla de ruedas, sino directamente en la arena, su prótesis extendida frente a él, permitiendo que las olas suaves lamieran sus pies, el natural y el artificial. Era un atardecer similar al de aquel día fatídico. El sol pintando el cielo de naranja y rojo, el mar calmado y aparentemente amigable. «A veces me pregunto dónde estará», dijo en voz baja a Carmela, que estaba sentada a su lado. Ella no necesitó preguntar a qué se refería. «Probablemente muy lejos de aquí». Manuel asintió lentamente. «El doctor Fuentes dice que probablemente ni siquiera está vivo ya». Los tiburones toro no suelen vivir mucho tiempo en estas aguas. Permanecieron en silencio por un largo momento, observando cómo el sol descendía gradualmente hacia el horizonte, exactamente como lo había hecho cada día durante millones de años, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. «Nunca volveré a pescar desde un muelle», dijo finalmente Manuel. Pero estaba pensando, quizás podríamos comprar un pequeño bote, pescar desde la seguridad de una embarcación, en aguas poco profundas, por supuesto. Carmela lo miró sorprendida. Era la primera vez desde el ataque que Manuel expresaba interés en regresar a su pasatiempo favorito. «¿Estás seguro?», preguntó, buscando en su rostro señales de que solo lo decía por decir. Manuel observó el horizonte por un largo momento antes de responder. «No, no estoy seguro. Probablemente estaré aterrorizado la primera vez y la segunda, y quizás siempre sentiré algo de miedo». Hizo una pausa, pasando su mano sobre la arena suave. «Pero no puedo dejar que me quite también eso. Ya me quitó demasiado». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Manuel se quitó la prótesis como había aprendido a hacer, masajeando el muñón con la crema especial que reducía la irritación. Era un ritual que había llegado a aceptar como parte de su nueva normalidad. «El doctor Rojas dice que el próximo mes podré empezar a reducir las sesiones», comentó mientras se acomodaba en la cama. «Cree que estoy haciendo buenos progresos». Carmela se acostó junto a él, apoyando su cabeza en su hombro como siempre. Lo había hecho.
un gesto de intimidad y normalidad que se había vuelto aún más precioso después de casi perderlo. ¿Tú qué crees?, preguntó ella. Manuel consideró la pregunta seriamente. Creo que nunca seré quien era antes. Ese Manuel se fue para siempre el día que caí al agua. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero quizás el Manuel que estoy llegando a ser, tiene algo que el anterior no tenía. Una especie de comprensión sobre lo frágil que es todo y lo fuerte que también puede ser. Esa noche, por primera vez en meses, Manuel durmió sin pesadillas. No soñó con tiburones, ni con aguas oscuras, ni con dolor desgarrador. Soñó, en cambio, con un pequeño bote navegando tranquilamente sobre aguas turquesas, el sol brillando arriba y horizonte abierto en todas direcciones. En el sueño, estaba de pie en la proa, perfectamente equilibrado a pesar del suave balanceo, mirando hacia adelante, no hacia atrás. No era el final de su trauma, ni de su miedo, ni de los desafíos que enfrentaría durante el resto de su vida. Era, sin embargo, un momento de paz duramente ganada. Un recordatorio de que incluso después del ataque más brutal, después de pérdidas que parecen imposibles de superar, existe la posibilidad de encontrar un nuevo equilibrio. No un regreso a quien era antes, sino un avance hacia quien podía llegar a ser ahora. El tiburón, mientras tanto, había desaparecido en la inmensidad del océano, siguiendo instintos tan antiguos como el mar mismo, ajeno al impacto de su breve encuentro con Manuel Gutiérrez. En las profundidades azules continuaba su existencia, primitiva y perfecta, ni buena ni mala, simplemente salvaje. Un recordatorio de que la naturaleza no juzga ni se disculpa, y que los humanos, a pesar de toda su tecnología e ingenio, siguen siendo vulnerables ante sus fuerzas más primarias. Manuel lo entendía ahora de una manera que solo aquellos que han mirado a la muerte a los ojos realmente comprenden. El miedo permanecería, las cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecerían por completo. Pero había encontrado algo en las profundidades de su trauma, la determinación inquebrantable de no permitir que un solo momento terrible definiera el resto de su historia. Mientras el sol se elevaba sobre Cabo San Lucas la mañana siguiente, Manuel despertó con la claridad renovada de quien ha navegado a través de la peor de las tormentas y ha encontrado, contra todo pronóstico, un camino hacia adelante. El océano que casi le había quitado la vida seguía allí, vasto y poderoso fuera de su ventana. Pero ahora, por primera vez desde el ataque, Manuel pudo mirarlo sin que el terror lo paralizara inmediatamente. Era un pequeño paso, un comienzo, y por ahora eso era suficiente.